que es la verdadera efectividad, viene a través de nuestra intimidad con Dios, hablando precisamente de lo que es necesario para tener una relación cada día más estrecha, una mayor comunión y sobre todo irnos asemejando cada día más a nuestro Creador. Recuerden ustedes que cuando nosotros nacimos de nuevo, el objetivo de Dios es formar a Cristo en nosotros, y parte de esa formación, pues Dios usa lo que vivimos, las pruebas o las circunstancias que vivimos, para enseñarnos a caminar en la fe. Por eso fue tan importante que después de ver que Dios nos habla, de escuchar la voz de nuestro Padre, podemos estudiar la semana pasada lo que Dios nos ha dado en Cristo, que es algo muy importante. A veces nosotros obviamos ciertas cosas en las enseñanzas de la Escritura, pero es importante recordar frecuentemente que Dios nos ha equipado y nos ha dado cosas ya como hijos de Dios que son sobrenaturales generalmente. Y no nada más Dios nos ha dado en Cristo una relación, una seguridad, su Espíritu Santo, el ser herederos, el ser sacerdotes, el poder ser testigos de Él, etcétera, sino además también nos equipó. No sé si alguno, la vez pasada que dijimos vamos a continuar al fin de esta parte, se imaginó de qué se iba a tratar el estudio, de que Dios nos equipó. ¿Alguien se imagina? La armadura divina. La armadura divina. Recuerden ustedes que en el capítulo de Efesios 6, del 12 al 18, viene la descripción de la armadura divina, donde el apóstol Pablo, que estaba encarcelado, resguardado por soldados, tenía ciertas libertades, pero pues estaba como sea en una especie de prisión más o menos cómoda. Se le permitía que lo visitaran algunos creyentes. Él quiso transmitir en la vida espiritual cuáles son precisamente los elementos que como hijos de Dios nosotros podemos tener en esta batalla. Y precisamente el versículo 12 de Efesios 6:12 nos empieza a decir contra quién luchamos. Pero antes de empezar, Pablo estudió cuidadosamente la armadura de un soldado, y entonces se equiparó con dones espirituales que Dios nos da cada parte de esta armadura. Recordemos que el ejército romano en aquel tiempo era el ejército más poderoso y había tenido ciertas innovaciones dentro de su estructura, tales como la espada de dos filos que se llama la macaira, y hay otro tipo de espadas, pero esta tenía la ventaja de ser muy maniobrable, como para poder pelear con efectividad, y esto le permitió ganar muchas batallas. Entonces, así Pablo entonces examina cada parte y nos da una idea respecto de nuestra situación espiritual, de cómo podemos usar cada parte de esta armadura divina. Lo primero que nosotros tenemos que concientizar es que no hay nada que Dios esté ajeno que pase en nuestras vidas. Todo lo que nos pasa, Él lo permite, con el objetivo de formar a Cristo en nosotros, de ejercitarnos en la fe, en la paciencia. Pero en realidad, nuestra verdadera lucha no es una lucha humana, sino que es una lucha espiritual. Y precisamente el versículo 12 es lo que nos empieza a decir. Estamos hablando de la versión NTV. Pues no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces ven ustedes que esta lucha es una lucha que nosotros no podemos ver. Nosotros tenemos una relación espiritual ya con Cristo, pero nosotros no tenemos los ojos abiertos, como no sea que el Espíritu Santo nos revele cosas al mundo espiritual. Y este mundo espiritual tiene una característica que son, en este caso, las huestes espirituales de maldad, los ángeles que se aliaron con Satanás en la rebelión que él tuvo contra Dios cuando quiso ser igual a Dios. Quien quiera leer más ampliamente esto es Isaías 14, Ezequiel 28, donde están estas dos descripciones muy claras de la lucha espiritual. Satanás se revela con sus ángeles, son miles, millones de ángeles en contra de Dios, y él empieza a hacer una labor
desde Adán y Eva, desde que Dios creó al hombre, para tratar de eliminar que el hombre tuviera una relación con Dios, fuera con él, y al final de cuentas la creación de Dios, del ser humano, fracasara. Ellos tienen una experiencia sumada con todos los seres humanos, porque ellos no han muerto. Entonces, generación tras generación, desde Adán y Eva hasta la fecha, han ido llevando a cabo estrategias y son expertos en hacer caer a la gente, expertos en afligirlos y muchas cosas. Todo creyente debe saber que Dios está por arriba del diablo, y lo vemos en el capítulo 1 de Job, donde el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para hacer cosas, y solo lo que Dios le concede puede hacer, y Dios se lo concede con el objetivo de crear a Cristo en cada creyente. Entonces, si nosotros concientizamos que nuestra verdadera lucha es una lucha espiritual, entonces tenemos que saber que la victoria que nosotros vamos a poder obtener en este mundo es espiritual. Entonces Dios, por eso, quiere hacernos crecer espiritualmente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un enemigo que no vemos, pero tenemos un parámetro muy importante. ¿Cuál es este parámetro? Jesucristo, la vida de Jesucristo. Jesucristo ha sido el único hombre, sabemos que era Dios hombre, pero como hombre se sometió a Dios en todas las cosas y venció. Y no nada más venció, sino que al vencer le quitó el trono a Satanás, el dominio de esta creación. Recordemos que el dominio de la creación le fue dada a Adán, pero al someterse a Adán al diablo y hacerse prácticamente obediente a sus cizañas, a sus insidias, automáticamente se puso bajo él, y la autoridad del mundo pasó a Satanás. Viene Jesús, obedece todas las cosas, aún a llegar al grado de la muerte y muerte de cruz, y le arrebata al diablo el dominio. Nosotros podríamos decir, oye, pero si se lo arrebató, pues ¿por qué todavía estamos experimentando luchas? Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Primero se lo arrebató espiritualmente, y un día Jesús va a venir a reinar sobre la tierra, al final de la tribulación, y va a tomar posesión para gobernar todo el mundo. Pero sí tenemos nosotros que saber que sus estrategias son muy efectivas, le han venido dando resultado durante todos estos miles de años, y la única manera de vencer a un enemigo que no ves, que es más inteligente que tú, que tiene una experiencia sumada, es someterte a Dios, que es todopoderoso y tiene la mente más grande del universo, es omnisciente. Entonces, para obtener la victoria, vamos a ver qué nos dice Romanos 8, de 37 al 39, que dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense qué hermosos versículos. Yo sé que los conocen la mayoría, pero el poder aplicarlos a una enseñanza nos da seguridad. Nadie es más poderoso que Dios, y Dios puso todas las cosas para nuestro bien, y todas las promesas para que las ejercitáramos en fe. Parte de la armadura que vamos a ver, vamos a hablar un poco del escudo de la fe. Pero lo importante ahorita es que nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso el diablo trabaja tanto en que nosotros no podamos tener una relación verdadera con Dios. Y ha ideado infinidad de estrategias sutiles, aún muchas basadas en partes aisladas de la palabra de Dios, para que la gente no llegue a tener una verdadera relación con Dios. Hacerles pensar que sí la tienen, pero que no la lleguen a tener. ¿Por qué? Porque una vez que una persona verdaderamente se convierte
al arrepentirse y creer en Cristo y ser hijo de Dios, la victoria está dada por medio de quien lo amó, que es Cristo, quien ya obtuvo a su vez la victoria. Podríamos decir que el momento de la conversión es la batalla más fuerte que hay, donde ninguno de nosotros podría librarla. Por eso Dios nos tiene que ayudar. Por eso Él nos expone a la palabra viva, nos da la convicción de arrepentimiento, y una vez que llega esa convicción y nos arrepentimos, nos da la fe para creer. Es un hecho sobrenatural. Por eso en Efesios 2, del 8 al 10, nos dice, de 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Entonces, ¿qué pasa si el diablo mezcla el orgullo humano, haciéndole pensar que él tiene que hacer algo para obtener la salvación? Nunca se obtiene la salvación. Ni lo que hayas sufrido, ni lo bueno que hayas sido a tu parecer, ni las obras que hayas hecho de misericordia, etc., son algo que te haga merecer la salvación. Nadie la merece. Nadie podría pagarla. O sea, recuerden ustedes que lo que Cristo pagó en la cruz fue nuestro infierno eterno, nuestra separación eterna de Dios. Y Él sufrió un dolor infinito que solo Dios podría haber sufrido en sí mismo. Un Dios infinito, prácticamente en la crucifixión, pagó el infierno de toda la humanidad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo alguien podría merecer eso? Por eso la Biblia dice que cuando que vamos a recibir un mayor castigo si menospreciamos al Hijo de Dios y tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Esto es, lo menospreciara, tuviera en poco lo que Él hace. Va a ser un mayor castigo que violar la ley y los 10 mandamientos. Entonces el diablo ha metido a mucha gente ahí, pensándole que porque oró una vez, pensándole que porque lee la Biblia, pero en realidad la salvación es un proceso. Dios empieza a cautivar y a conquistar nuestra mente y va madurando todas las cosas hasta que llegue el día del verdadero arrepentimiento. Muchas personas han venido aquí y años después, y digo, yo he comentado con muchas cosas, pero me doy cuenta que hasta años después fue cuando realmente se convirtieron, creyendo que eran salvos. Otros están aquí creyendo que lo son y no lo son, porque cayeron en esta trampa del diablo, estas huestes espirituales. Por eso es tan importante poner en orden en nuestro pensamiento cómo son las cosas. Nadie merece la salvación por lo que haya hecho, ni por lo bueno que sea, ni por lo piadoso que sienta ser. Nadie la merece. Dios se la da como un don. Por tanto, tenemos que pedírsela, tenemos que anhelarla. Y para anhelarla en el sentido correcto, primero tenemos que ver lo que le hemos hecho a nuestro Creador, que es santo y bendito por todos los siglos, y que Él todo lo ha hecho para nuestro bien y para nuestro beneficio. Entonces, una vez que se da esta verdadera relación, empieza a haber cambios internos espirituales. Una persona que dice que es salva y no cambia, que sigue en el mismo sistema de pensamiento de antes, no lo es, porque el que está en Cristo nueva criatura es, y Dios le dio la mente de Cristo. Ya su sistema de pensamiento tiene que ser diferente. No es que no peque, no es que no se pueda enojar, no es que no pueda que no pueda ser perfecto, sino que todo está en el desarrollo que Dios haga en él de un nuevo sistema de ver las cosas y de pensamiento, que es el de Cristo. Se recuerden, el primer hombre, alma viviente, Adán. El postrer hombre, espíritu vivificante, Jesús. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Espíritu vivificante, porque nos da una vida que va en aumento día tras día. Entonces, por eso es que Dios nos ha otorgado, ya sabiendo contra quién luchamos, que es un enemigo que no vemos, no sabemos cómo actúa, no sabemos cómo son sus estrategias, que tiene una experiencia sumada, solo recapitulando, no tenemos oportunidad, a menos que verdaderamente nos sometamos
al camino que es seguro, que es el camino que Jesús vivió, y una de las características fue la obediencia absoluta y sin restricción y reproche a Dios Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según hago, así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces empezamos precisamente, ahora con el versículo 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¿Quién no podría decir que hoy estamos viviendo el tiempo del mal? ¿Alguien podría decir, no, así es un tiempo maravilloso de bien, de reposo? No, cada día es peor. Y conforme uno practica con mayores personas, todas tienen ya conocimiento de incidentes de conocidos, así, intentos de secuestro, se metieron a su casa, les arrebataron, les robaron, les sacaron sus fondos del banco. Estamos viviendo una época de maldad sin precedente. Hoy más que nunca, nosotros tenemos que usar de esta armadura espiritual que está compuesta, reitero, de elementos espirituales y nos puede proteger aún en la batalla más cruenta, o sea, la más dura, la más difícil. Nos puede proteger porque sin duda alguna vamos a llevar a cabo una batalla. Es una realidad. ¿Y por qué es la batalla? Pongámonos a pensar tantito. Si tú ya te convertiste, Dios te compró con el precio de su sangre y le perteneces a Él. Y nada te puede quitar ya el ser hijo de Dios. Recuerden, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, Dios, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, una vez que estás en Cristo, eres de Dios y no puedes perder esa relación nunca más. Pero entonces, si ya el diablo no te puede volver a reclutar para sus filas, entonces ¿qué va a tratar de hacer? ¿Por qué Dios nos deja en este mundo? Filipenses 1:29. A vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dios nos deja en este mundo para que seamos testigos de Él, así como lo fue Israel en su tiempo. Ahora la iglesia, entendiéndose como iglesia, el cuerpo de creyentes verdaderamente nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo morando en su corazón, esa es la verdadera iglesia, es la que da testimonio de Dios a la humanidad. Entonces, para el diablo es muy peligroso que un creyente crezca espiritualmente y que asimile el llamamiento a tal grado que lo lleve a vivir por esto. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el diablo? Robarle la seguridad, tratarlo de meterlo a la ley, o sea, a obras y obras y obras, para que, como sabe que el ser humano no puede cumplir la ley, entonces lo mete a decir, oye, para que Dios te quiera tienes que ganártelo, como estos testigos de Jehová, ¿no? Quién sabe a cuántos tengas que hablarte para ver si eres uno de los 144,000, ¿verdad? Pero bueno, así vemos que todas las religiones ponen, ¿no? Confesarse una vez dentro del año, si no antes espera peligro de muerte. ¿Quién no oyó eso? O sea, peligro de muerte. Si Cristo ya murió por ti en la cruz, ya no hay peligro de muerte. Ya Dios te redimió y te salvó. Pero así empieza el diablo a mezclar con la verdad la falsedad. La Biblia nos lo describe muy claramente cuando la parábola de la persona que siembra un campo y de noche viene un enemigo y siembra cizaña. Y cuando se dan cuenta, porque empieza a crecer cizaña con trigo, dice, oye, vamos a arrancar la cizaña. ¿Y qué dice el amo? No, dejad crecer lo uno como con lo otro, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Cuando ya crezca lo uno y lo otro, entonces que ya esté maduro, poner el trigo en el granero, que son los hijos de Dios, y la cizaña echarla en el fuego, que son los falsos hijos de Dios o los incrédulos. Entonces hoy estamos llenos de una falsedad tremenda, donde la verdad se ha oscurecido y mucha gente está confundida por solo un detalle, porque no ha puesto su fe y su esperanza exactamente en lo que Dios dice en la palabra. Entonces, para eso Dios nos dio la armadura espiritual, y nosotros es importante que analicemos
parte de esto. No vamos a poder acabarla hoy, son demasiados conceptos, pero vamos a ver el versículo 8, Efesios 6, 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esa no es ese de Efesios, es 1 de Pedro 5, 8 al 11. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Entonces repito, es que puse este versículo para saber qué es lo que Dios nos está tratando de advertir. 1 Pedro 5 al 8, 5 del 8 al 11. Y entonces, aquí viene, el versículo 14, que es: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que sostiene generalmente la ropa? Pues el cinturón, ¿no? Aquí vamos a hablar primero del cinturón. El cinturón es lo que hace que las piezas se ajusten a la cintura y todo está sostenido en eso, ¿no? Si tú tienes un pantalón que te queda un poco aguadito y no te pones un cinturón, pues se te cae, ¿verdad? Así como Cantinflas, ¿no? El cinturón de la verdad, hablando ya seriamente, es que nosotros tenemos que aprender a vivir según la verdad revelada en la Biblia. Recuerden que cuando Jesús se presenta ante Pilatos y le dice: yo vengo en pos de la verdad, Pilato le dice: ¿y cuál es la verdad? ¿Verdad? Y se da vuelta y dice: yo no hallo culpa en este hombre. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que tú vives. La verdad es lo que tú piensas que es lo que debe ser. Quien piensa así está perdido. O sea, uno de los problemas más graves en la actualidad, en el cristianismo, es que cada quien adapta la escritura a su conveniencia. Usa lo que le conviene, desecha lo que no le conviene. Pero eso no es vivir en la verdad. Vivir en la verdad es vivir en lo que Dios ha revelado en su palabra, tal como Él lo dice, tal como es. Su palabra es tan firme, tan veraz, que no necesita añadidos. Por eso Juan dice que si alguien le añade o le quita, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, la palabra de Dios permitió que se estructurara este conjunto de libros escritos por hombres inspirados por Dios a través de las épocas, para poder conformarla y que nosotros tuviéramos una idea clara de lo que Dios dice y que no fuéramos confundidos aún con nuestro propio pensamiento y nuestros propios intereses. Entonces, uno de los problemas de la actualidad es que cada quien vive su propio cristianismo. Y ese cristianismo no es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero está ceñido en la verdad. Y la verdad es la revelación dada por Dios en su palabra. ¿Sí? Si tú aprendes a vivir de acuerdo a esta verdad revelada, entonces Dios te hará un testigo fiel ante los demás. Vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, cómo él llega y forma muchas iglesias, pero inmediatamente después entran obreros fraudulentos, apóstoles que se disfrazaban como obreros de Cristo para confundir a la gente y esclavizarlos a lo que ellos decían. Entonces Pablo, a través de sus cartas, que por eso son tan importantes, lucha contra todas estas falsas enseñanzas, lucha contra todas las corrientes que te pueden alejar de vivir en la verdad revelada, y por eso nosotros ahí tenemos una instrucción tan importante que si la seguimos nos librará de cometer muchos errores.
Entonces, volviendo al punto de que si ya eres hijo de Dios, Satanás ya te perdió, ya no te puede arrebatar la salvación, tú te vas a ir al cielo, sí puede luchar para anular tu testimonio. Entonces él va a luchar para tratar de confundirte. Él va a procurar elevar tu orgullo, aún tu orgullo de conocimiento, para que tú, de alguna manera, desafíes a Dios, pensando que tú sabes más que Dios. ¿Se les hace muy duro esto? No. Cada vez que tú conoces algo que la Biblia dice y no lo obedeces, eso estás haciendo. Cuando tú no obedeces algo que Dios reveló en la Biblia y te hizo entender, tú estás pretendiendo poner tu pensamiento por encima del de Dios. Es más grave de lo que parece, porque todos hemos desobedecido aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, en lugar de arrepentirte por tu incredulidad, justificas tu pensamiento? Estás desechando a Dios. Te van a salir las cosas bien, vas a prosperar, y no estoy hablando a prosperar en el sentido económico, sino en el único sentido que vale en esta vida, prosperar espiritualmente. Cuando una persona crece espiritualmente, todo lo demás está a su favor, porque Dios, que domina las circunstancias, así lo hace. Pero Dios cuida mucho de que siempre nuestro orgullo esté sometido a Él. Vemos a David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, según lo declara Dios. Él siempre esperó el tiempo de Dios, cuando Saúl lo estuvo persiguiendo, cuando no tomó su vida en sus manos matando a Nabal, ni matando a Isboset, el hijo de Saúl que heredó el reino. Él no hizo nada. Llegaron otros y lo mataron, porque esperaba el tiempo de Dios. Este hombre que fue tan medido en todo, un día se descuidó, desafió a Dios, violó, mató y justificó, y el caos vino a toda su familia para siempre. Aunque él sí se arrepintió, vino el caos. Entonces, Dios nos dice que nosotros tenemos que ceñir nuestro cuerpo de la verdad, vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, seguir los principios que ella nos enseña, para que nosotros podamos vivir libre de errores. Pero una vez que los cometes, siempre la única forma será regresar a Dios y reconocer que te has equivocado, como lo hizo David. Entonces, es importante que nosotros, como el día de hoy, nos congreguemos, porque nos estimulamos al amor, como dice Hebreos, y a las buenas obras. Nos motivamos a creer, nos motivamos a vivir uno para otro a Cristo. Es importante mantener una relación. Fíjense lo que dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Mientras más se acerque el día de su regreso, más ataques va a haber. El diablo va a tratar, y sus ángeles van a tratar de desestabilizar. ¿Por qué? Porque un creyente entregado significa que el diablo va a perder muchas almas que están bajo su dominio. Recuerden que la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Los únicos que escapamos de ese poder somos los hijos de Dios. Y los únicos que podemos testificar la verdad somos quien la vivimos y la conocemos. Conocer y no vivir, dice 1 Corintios 8, 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Conocer y no vivir solo te envanece. Entonces tú puedes pensar que sabes más que los demás, leyendo la Biblia, que nadie te puede dar nada más que tú sepas, y ya caíste en la trampa del diablo. Si aquí dice la Escritura, estimulémonos unos a otros al amor, motivémonos al amor, quiere decir que necesitamos unos de otros.
¿O acaso la Escritura no nos puso que el cuerpo no puede ser de un solo miembro? Que Dios puso cada miembro y cada miembro tiene una función. La mano no le puede decir al ojo no te necesito, ¿no? Ni el pie al pecho, al corazón o lo que sea. O sea, el cuerpo es una unidad. Y así Dios nos dio en cada iglesia dones diferentes para que en conjunto conformemos el cuerpo de Cristo y funcionemos bien. Entonces, ¿cómo puede la mano aislarse de todo el cuerpo? Entonces ya no es parte del cuerpo. Todo el cuerpo no es mano. Necesitamos unos de otros para mantener el cuerpo saludable y sano. Pero entonces, ¿qué es lo que el diablo trata de hacer? Promover la independencia, el que cada uno viva lo que quiere vivir, que cada uno vea las cosas a su manera y siga lo que él cree que es. ¿No acaso esto quiere decir que el diablo levantó tu orgullo para que te rebeles contra lo que él dice? ¿Ven ustedes qué grave es? Estimularnos al amor y a las buenas obras es lo que debemos de hacer, motivarnos a la entrega, a orar unos por otros, etc., ¿no? Entonces pasamos a la segunda y última parte de este estudio, del día de hoy, porque, como les digo, es muy extenso el tiempo, que es la coraza de justicia. ¿Sí? ¿Qué justicia? ¿Tú tienes una vida justa? Claro que no. La justicia de Dios aplicada en tu vida. Eso es lo importante. Si Dios guía tu vida, te va a enseñar a ser como era Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo? Un hombre que depositaba en Dios todo. Recuerden 1 Pedro 1:23 o 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su alma al que juzga justamente. ¿Qué personaje les viene a la mente aparte de Jesús? David. ¿Cuántas veces no pudo matar a Saúl? Él pudo matar a Isboset. Él pudo no poner en su mesa a su hijo, al hijo de Jonatán, Mefiboset. Pero David cumplió sus promesas, esperó, y el día que él iba a tomar su vida en sus manos, a matar a Nabal porque no quiso compartir de su banquete con él, Dios lo estorbó mandándole a Abigail. ¿Ven? David no tomó su vida en sus manos, salvo lo tocante a Urías el Eteo y a Betsabé. Pero recuerden que Natán le dijo: por este pecado mereces morir, pero Dios ha redimido tu pecado. O sea, Dios lo perdonó, pero él merecía morir por lo que había hecho. Pero bueno, entonces, esta coraza de justicia está anclada en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuál es la característica de ese sacrificio? En que Cristo dio todo por nosotros. ¿Qué es lo que tiene más valor para nosotros? Nuestra vida. Dio su vida misma. Pero aún más allá de dar su vida misma, pagó nuestro infierno. Entonces nosotros tenemos que, se me fue la palabra. Nosotros tenemos que vivir la vida que Él vivió como una especie de retribución a lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? 2 Corintios 5:14, que mencionamos muy seguido, y 15. Si alguno, perdón, es que se me vinieron varias ideas. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú vives para aquel que murió y resucitó por ti, y ya no vives para ti, vas a librarte de muchos pecados en tu vida, porque automáticamente, viviendo la vida que Dios te pide, vas a vivir una vida justa. Si no, ¿por qué creen que 1 Corintios 8:1 dice:
bueno, 8.2 dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los 10 mandamientos es la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es la gracia de Dios, donde el Espíritu gobierna tu corazón, donde el Espíritu te lleva a vivir una vida justa y te permite caminar en tu vida con seguridad, sabiendo que si tú creíste en Cristo estás limpio ante Dios, y te enseña a verte como Él te ve, justo, porque te ve a través de Jesús. Eso te va a evitar pecar, si te aprendes a ver de esa manera, ¿sí? Y también nos dará la libertad de relacionarnos libremente con nuestro Creador. Recuerden que el pecado nos roba esa libertad, y lo vemos en Adán y Eva. Luego se escondieron, luego se justificaron, luego echaron la culpa a un tercero, Eva a la serpiente, Adán a Eva, ¿sí? Pero cuando tú vives esta vida, tienes no hay nada que te estorbe, no hay ninguna mala conciencia que te estorbe, y puedes relacionarse libremente con tu Creador. ¿Y qué va a pasar si tú te relacionas libremente con tu Creador? Vas a ir creciendo en seguridad, vas a ir viendo la grandeza de Dios, y todo lo de este mundo que te cautivaba y te llamaba, lo vas a ir dejando naturalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú crees, verás la gloria de Dios, como Jesús dijo cuando iba a resucitar a Lázaro. No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. ¿Y qué se puede comparar a la gloria de Dios? Nada. Dios es el creador de todo y no hay nadie más grande que Dios, y su gloria es infinita. Entonces muchas veces nosotros no nos entregamos porque no estamos viendo la gloria de Dios. Ahorita en uno de los himnos, ya ven que hicieron una pauta, pusieron muchos paisajes, ¿sí? ¿Por qué creen que los ponen? Para que tú veas las maravillas de Dios en la creación. Tan solo basta ver un poquito la creación para ver a Dios. Por eso dice un salmo por ahí, ¿no? Dícenles en su corazón, no hay Dios, porque la creación da testimonio de Dios. ¿Ven? Miren lo que dice 1 Juan 2, 28 y 29. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Por tanto, este cinturón de la justicia que una persona te ciñe, te afirma como un hijo de Dios. Entonces sería bueno que te preguntaras, ¿en qué tanta justicia vives en tu vida? ¿En qué tantas cosas participas? Recuerda, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, muchos de nosotros tenemos muchos conceptos en nuestra mente, pero si no lo hacemos, sí estamos pecando contra el Señor. Entonces muchas veces tú puedes decir, oye, pero pues si yo no veo que tenga pecados, no veo una y otra cosa, pero no haces lo que Dios dice. Y entonces, si no haces lo que Dios dice, tienes que empezar por ahí. Señor, estoy pecando contra ti, porque me has mostrado lo que es bueno y no lo sigo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos cubrimos con esta coraza, con este cinturón, evitaremos las injusticias en nuestra vida. La justicia y la verdad están unidas. Recuerden en Isaías 32:17, el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad, para siempre. Entonces, tener esta coraza de justicia, tener el cinturón de la verdad bien ceñido en nuestra vida, nos va a poder llevar a vivir una vida recta que honre a Dios. Si nosotros no dependemos de Él
totalmente, así como Él nos dio la salvación por gracia. Recuerden lo que dijimos al principio, nos dio convicción para arrepentirnos, luego nos dio fe para creer. Ahora, para poder vivir la vida cristiana, tenemos que depender de Él plenamente. Y para depender de Él plenamente, tenemos que empezar por obedecer desde las cosas más simples y sencillas que nos muestra en su palabra. Como no decir mentiras, como ser honesto en nuestros comentarios, como no guardar rencor en nuestro corazón, etc. Muchas cosas que Dios nos dice a través de parábolas, a través de muchas enseñanzas. Que si nosotros caemos en cualquiera de ellas, ya no estamos viviendo la vida de justicia. Y entonces, ¿cómo podemos reflejar a Cristo de esta manera? No es posible.